Jóvenes, buenas tardes. A ver, continuamos con la segunda sesión. Ok, nada más, antes que nada quiero dar este complemento a lo que fue la primera clase, que fue la introducción al equilibrio químico. Aquí vamos a ver algunas generalidades, si le queremos llamar así, tal o conceptos todavía, por si no quedó más claro, porque me urge que entendamos el concepto del cociente de reacción y la constante de equilibrio, ¿ok? A ver, entonces, como vimos, el cociente de reacción ya vemos que es Q. Cuando yo tengo cuando yo tengo un proceso químico, ajá, ya sea este proceso químico puede ser vía sintética, vía enzimática, como ustedes van a poder trabajarlo, vía, vamos a llamarle sintético y biotecnológico, pues en el proceso, en una reacción de que dé A para formar B, si yo conozco A para formar B, ujú, pues como les comenté en el principio, yo puedo conocer las concentraciones al inicio de la reacción, a la mitad de la reacción, al final de la reacción, pero eso no significa que son esas concentraciones al equilibrio. Entonces, cuando realmente las concentraciones no están al equilibrio, ajá, es lo que usamos el famoso cociente de reacción, ¿ok? Ya vimos cuando QC es menor que KC, ¿qué sucede? Ajá, los reactivos deben de convertirse en producto para alcanzar el equilibrio. Entonces quiere decir que el sistema va de izquierda a derecha. O sea, de izquierda a derecha, de reactivos a productos. Cuando la Q, si yo en el dado caso conozco la constante de equilibrio y veo que el cociente de reacción es igual que en la constante de equilibrio, entonces podemos decir que las concentraciones que yo tengo pues, se encuentran en equilibrio o el sistema está en equilibrio. Y cuando yo sé que Q es mayor que K, que la constante de equilibrio, pues entonces quiere decir que para alcanzar el equilibrio los productos deben transformarse en reactivos, porque como tengo mucha cantidad de productos, ajá, ahora el tener más cantidad de productos, el sistema tiende a equilibrarse ahora de derecha a izquierda. Ok, entonces es muy importante que se entienda estos valores de cuando Q es menor que QC, Q es igual que KC y Q es menor que, y digo mayor que KC. Ok, estas son las tres situaciones que podemos tener porque repito, no es como sé que un sistema está en equilibrio, pues entonces necesito medir las concentraciones en cierto tiempo en mi proceso químico, y si veo que Q es menor que Kc, entonces quiere decir que el sistema es bueno porque va de izquierda a derecha, ¿ok? Se están formando más productos, ¿ok? Ahora, si yo veo que la, que la Q es mayor que la Kc, que la constante de equilibrio, entonces quiere decir que, que tengo ¿cómo se le llama? Más reactivos, ¿ok? Entonces vamos a ver toda esta parte, ¿ok? Recuerda, tengan presente que el método para calcular Q es el mismo que para calcular K. Me refiero, bueno, obviamente salvo a que se utilicen concentraciones que no están en el equilibrio, lo que les digo. Si no están en el equilibrio, usamos Q. Si son concentraciones al equilibrio, recuerden a la grafiquita esa que les puse, la zona de equilibrio, ajá, en donde ya no hay variación de concentraciones en cierto tiempo, ok, entonces utilizamos K. Pero para expresar la constante, ajá, expresar la constante de equilibrio, podemos hacer lo mismo que Q o expresar el mismo método para expresar la constante de equilibrio, es el mismo método para expresar el cociente de reacción. Acuérdense que es productos sobre reactivos, ¿ok? Entonces, como lo vimos anteriormente, tenemos dos tipos de equilibrios químicos, los homogéneos y los heterogéneos, ¿ok? Y en los heterogéneos, les dije, los líquidos como los líquidos puros, ajá, por ejemplo, habíamos visto que el agua sí es, si en el sistema, por ejemplo, tengo A más agua, ujú, pero que esté en estado líquido, ujú, pues no entra en la expresión de la constante de equilibrio. Igual los sólidos puros, ¿ok? Entonces los sólidos y líquidos no se incluyen, ¿sí? Al escribir una ecuación de equilibrio. Ajá, la ecuación de equilibrio es la famosa ley de acción de masas, que es K es igual a la de los productos sobre reactivos, ¿ok?
Entonces, solo incluiremos las concentraciones de los gases, que es lo que he visto, y las concentraciones de los solutos en disolución, porque esas, pues obviamente sí se pueden variar, pero líquidos puros y sólidos puros no. Y es lo que vimos váyanse de nuevo a la primera clase, en los últimos ejercicios que vimos, ¿ok? A ver, vamos a ver rápidamente. Escribir las presiones para la constante de equilibrio en los siguientes procesos. Inciso A, el pentacloruro de fósforo sólido se descompone a tricloruro de fósforo líquido y gas cloro. Vamos a hacer el primero. La reacción es esta. Ya está balanceada. Entonces, tenemos sólido. Los sólidos no entran en la constante de equilibrio. Los líquidos no entran en la constante de equilibrio. Por lo tanto, la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración del cloro gaseoso. ¿Ok? ¿Sale? Es productos sobre reactivos. Vamos a ver el otro, inciso B, sulfato de cobre pentahidratado, sólido de color azul, se calienta para sustraer el vapor de agua y formar sulfato de cobre sólido blanco. Veamos. La reacción es esta, sulfato de cobre pentahidratado sólido, no, se descompone en sulfato de cobre y 5 moléculas de agua en estado gaseoso. Como les digo, los sólidos no se incluyen. Por lo tanto, la expresión de equilibrio es K es igual a la concentración de agua, obviamente elevado a la quinta por su coeficiente estequiométrico. Si yo les pidiera la Kp, pues simplemente la Kp, ¿cuál sería? Kp es igual a la presión parcial de agua elevada a la quinta. Entonces, una cosa es la Kc o Kec, es diferente que la Kp. ¿Okay? La Kp es la concentración se da en atmósferas por los gases y la Kc se expresa las concentraciones se expresan en molaridad, mol por litro. Vamos a ver rápidamente este. Por ejemplo, el inciso A, expresar las constantes de equilibrio. Entonces, para el inciso A, igual, rápidamente sería constante de equilibrio, es igual a sólidos, obviamente no se toman en cuenta, es igual a la concentración de oxígeno al cubo. ¿Cuál sería la Kp? Pues Kp sería presión de oxígeno al cubo. Vamos a ver el inciso B, que sería la Kc, es igual. Acuérdense que Kec o Kc es lo mismo, nada más que unos autores le llaman Kc por concentration y Kp por pressure, de presión. Entonces Kc es igual a la concentración de óxido de nitrógeno por, acuérdense, productos sobreactivos por la concentración de agua. Este sí entra porque es estado gaseoso elevado al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver el inciso C. En el inciso C tenemos que la constante es igual a 1, porque como estamos en el C, 1, porque carbonato de magnesio, que es el producto, pues es sólido, sobre concentración de CO2 por, no, pues ya, por nada, porque también óxido de magnesio es sólido. ¿Sale? Así quedaría. Inciso D. ¿Cuál sería? Pues muy fácil. Constante de equilibrio, o Kc, es igual a líquido no entra, si se fijan, tampoco agua, entonces sería 1 sobre trióxido de azufre. Ahí está. Si esta misma la quisiera convertir en Kp, expresar la Kp, sería Kp, sería 1 sobre la presión parcial del trióxido de azufre. Listo. Está muy sencillo. Eso de expresar concentraciones es súper fácil. Ahora, ¿cómo puedo relacionar la Kp y la Kc? Porque si yo conozco un valor de Kc, puedo conocer entonces el valor numérico de Kp. Pero si yo conozco también el valor numérico de Kp, pues puedo obtener el valor de Kc. Y eso es muy rápido y sencillo. Esta es la ecuación. Supongamos que tenemos una ecuación, ¿no? Esto ya lo hemos visto. ¿Cómo se expresa la Kc? Pues así. Ya, todo producto sobre reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Vamos a suponer que para el componente A, lo mismo va a ser para el componente B, C y D, pero hay que ver el componente A. Como yo quiero, ojo, estamos hablando, esto va a ser cuando
Kp y Kc se van a poder relacionar numéricamente cuando son equilibrios homogéneos. ¿A qué me refiero? En donde todas las sustancias involucradas estén en fase gaseosa. Acuérdense, equilibrio homogéneo, todo el mismo estado de la materia. Equilibrio heterogéneo, diferentes estados de la materia, como lo hemos estado viendo. Entonces, por ejemplo, para el componente A mí me enseñaron que Pancho Villa no reprobó termodinámica, es la ley del ideal de los gases, PV igual a nRT. Si yo despejo volumen, pues se va para acá. Ajá, y ya les había comentado, mol sobre volumen es concentración. Ajá, entonces, para calcular la presión de A, sería la concentración de A por RT. Entonces, si aplico esto para el componente B, sería lo mismo para el componente C, sería lo mismo, y para el componente D, sería lo mismo. Si yo sustituyo, ojo, si como sé que todos están en fase gaseosa, ajá, les estoy explicando cómo va a salir una formulita, no se asusten. Como todos están en fase gaseosa, entonces yo expreso la Kp. Aquí está. Eso ya lo sabemos. Kp, para expresar Kp de esta ecuación, sería presión parcial de C por presión de D sobre, que es la de los productos, sobre A por la de B. Obviamente elevado cada una a su coeficiente estequiométrico. Si yo sustituyo esto que acabo de hacer, que presión de A es igual a la concentración de A por RT, todo esto igual porque despejé en la ley de los gases, que PV es igual a nRT, lo mismo que hicimos acá de este lado, entonces presión es igual a mol sobre volumen, ya no me vayan a decir por qué pasé, si está multiplicando y dividiendo, ni siquiera me lo digan porque eso ya es matemáticas, yo no vengo a enseñar matemáticas, y mol sobre volumen es concentración. Lo hago para el componente A, para el componente B, para el componente C, para el componente D. Sustituyo estos valores en la expresión de la costa en la Kp y obtengo esto. Después, por matemáticas, esto ya es, deben de recordar sus matemáticas, esta ecuación la puedo simplificar a esto. Ahora todavía no acabamos. Vamos a la siguiente diapo. Entonces, al sustituir presión, gracias a que despejamos P en la de PV igual a nRT, lo sustituyo para cada componente, simplificamos la ecuación y llegamos a esto. Como el primer término del lado derecho es igual a Kc, ¿por qué? Si se fijan, este término, a qué les recuerda? Obviamente eso es Kc, porque Kc es concentración de los productos sobre los reactivos y esto es Kc. Estamos hablando de la misma reacción. Por RT entre C más D menos A más B. Estos son los coeficientes estequiométricos. Entonces, vamos a tener esta ecuación que Kp, esa sí apréndensela, Kp es igual a Kc multiplicado por R por T elevado a la delta N. ¿Ok? Delta N es los coeficientes estequiométricos de C más D menos el coeficiente estequiométrico de A más B para este tipo de reacciones. Entiendan el significado de esta reacción, ¿ok? Entonces, coeficientes estequiométricos de las sumas de los coeficientes estequiométricos de los productos. Porque van a decir, profe, ¿y si A se da B? Por ejemplo, es lo mismo. Si no hay suma de coeficientes estequiométricos, delta N, pues sería 2 menos 3. Aquí sería menos 1, pero ya numéricamente, al multiplicar y todo, pues ya tenemos otro valor, ¿ok? Entonces, delta n es la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos.
De hecho, es muy complicado que les dé valores negativos. Yo ahí prácticamente yo ahí hice un mal ejemplo. Ujú. Que 3 moles de A te da 2 moles de B, pues cómo va a estar en teoría químicamente balanceado. Ok, pero a lo que voy es esto, o sea, tienen que saber balancear la ecuación. Entonces, aquí de los reactivos. Toda la fórmula que se tienen que aprender es, ¿cómo puedo relacionar numéricamente Kc con Kp? R, pues ya la conocemos, es la constante de los gases, y T está en kelvins. Recuerden, T debe de estar en kelvins. Ok, entonces tenemos esta ecuación que se deben de aprender y esta ecuación. Ok, esto es lo mismo, simplemente nada más que un valor se pasó multiplicando y otros dividiendo. Ok, entonces esta ecuación es exactamente lo mismo, nada más que aquí en la izquierda tengo Kp y aquí en la izquierda tengo Kc. Si conozco Kp y quiero calcular Kc, pues utilizo esta ecuación. Si conozco Kc y quiero calcular Kp, utilizo esta ecuación. Pues es muy simple y sencillo. Ujú. Entonces apréndanse estas dos formulitas, ¿sí? Y todo lo que les enseñé de acá arriba era para que vieran cómo llegamos a obtener estas ecuaciones. Entonces, en general, vamos a tener las presiones, eso sí, en la KP, a la hora de expresar las presiones, pues vamos a tener que las presiones se deben de expresar en unidades en atmósferas. Ujú. Todo debe estar en atmósferas porque la R en general vamos a utilizarlo como 0.0821 litros atmósferas mol por Kelvin. Ujú. Entonces, si tomo la R, porque esto es RT, ajá, entonces si yo tengo las presiones en atmósferas, ujú, entonces sustituyo R, ujú, y ya, porque hay unos autores que directamente les ponen, hay unos autores que directamente les ponen esta ecuación, ajá, y me dicen, ¿qué es el 0.0821? Obvio, es el R, y eso lo tuvieron que ver en físico-química, ajá, y T obviamente debe estar en Kelvin, ujú. Ok, perfecto. Esto es para poder calcular Kp numéricamente, conociendo la Kc o al revés. Pero obviamente unos de ellos dos se deben de conocer. Por ejemplo, vamos a ver este. En la descomposición de un mol de tetraóxido de nitrógeno para formar 2 moles de dióxido de nitrógeno, aquí está un ejemplo que les di. ¿Cómo calcularían ustedes el Kp si conocieran la Kc? Ah, pues muy fácil. Eso si conocieran la Kc, ¿no? Entonces Kp, ujú, aquí pondrían el valor que les da Kc, acuérdense que es adimensional. El R, pues ya lo conocen, 0.0821, por la temperatura elevada a la delta N. ¿Qué es delta N? Ah, productos, la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos. Delta N es igual a 2 menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Nada más un solo reactivo. 1, 2 menos 1. Todo el mundo sabe restar. Ya si no saben qué es eso, en serio, ya den sentido. Es 1, 2, hasta parece Plaza Sésamo. 2 menos 1, 1. Entonces aquí sería a la 1. Y aquí está. Es una forma de expresarle. ¿Ok? Puede dar el caso que también delta n es igual a 0 y no pasa nada. Ujú. Porque algo elevado a la 0 es 1. Entonces vamos a hacer supongamos que tenemos esta reacción, ¿no? Hidrógeno más yodo les da 2 moléculas de ácido hídrico. Entonces, ¿cómo expresarían la constante? La Kp si conocen la Kc, ojo, ¿cómo expreso la Kp si conozco la Kc? Utilizando esta ecuación. ¿Cómo calcularía el valor de Kp? Pues muy fácil. Conozco, en teoría, imagínense que conozco el valor de Kc por R por T elevada a la ¿qué? A la 0. ¿Por qué a la 0? Porque delta N es 2 menos
la suma de los coeficientes estequiométricos, 2 menos 1, 0. Sería elevado a la 0. En este caso, RT elevado a la 0 es 1, por lo tanto, KP es igual a KC. ¿Ok? Aquí está. Entonces, en general, Kp será igual a Kc, siempre y cuando solo si los moles de gases en ambos lados de la ecuación química balanceada son iguales para que dé esta cosa, que delta n sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se va a cumplir que Kp es igual a Kc? Numéricamente hablando, cuando delta n es igual a 0. ¿Sale? Entonces, está sencillo esta parte. Si no, vuelvan a ver la clase de nuevo. Aquí que show, dice, el metano reacciona con sulfuro de hidrógeno para producir hidrógeno y disulfuro de carbono, que es un disolvente que se usa en la fabricación de rayón y celofán. Ajá. Es una reacción típica, ya está balanceada. Y nos están preguntando, ¿cuál es el valor de Kp a 1000 kelvins si las presiones parciales en una mezcla de equilibrio a esa temperatura son de 0.20 atmósferas de metano, 0.25 atmósferas de ácido sulfídrico, 0.52 de esto y 0.10 atmósferas de hidrógeno? Pues, está fácil, aquí no más tenemos que... Aquí ya estamos entonces en la parte de ejercicios. Ejercicios complementarios, ¿sale? Entonces, tenemos esta reacción. Tenemos esta reacción, ya que ya está balanceada. Simplemente nos están dando las presiones parciales en el equilibrio. Pues ya, expreso la Kp. ¿Cómo se expresa? Producto sobre reactivo. Es un equilibrio homogéneo porque todos están en una sola fase. Entonces, presión de productos, este elevado a la cuarta, porque esto es esto. Presión del metano y presión del ácido sulfídrico y 2, porque el coeficiente estequiométrico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente sustituir. Y pues, obviamente esto lo sacan en la calculadora y les va a dar un valor de 4 por punto 2 por 10 a la menos 3. Ese sería el valor de Kp. ¿Sale? Entonces dice, observe que las presiones parciales deben estar en atmósferas, claro, no en milímetros de mercurio. Pero ustedes van a decir por qué, porque la presión parcial del estado estándar, recuerden cuando uno habla de condiciones estándar, en gases, si los vieron en físico-química, que lo tuvieron que haber visto, es una atmósfera. Las condiciones estándar para gases es de una atmósfera a 298 kelvins. Vamos a ver otro ejercicio. Esto que yo dice, relación entre las constantes de equilibrio Kp y Kc. Ok, este es un ejemplo. El hidrógeno se produce en la industria mediante la reacción entre hidrocarburos. Hacen reaccionar con ácido con agua gaseosa. Les da monóxido de carbono más 3 moléculas de hidrógeno. Y nos están diciendo, si Kc es igual a 3.8 por esa a la menos 3 a 1000 Kelvin, ¿cuál sería el valor de Kp? Pues muy fácil. Si ya conozco el Kc, pues con la formulita que les di hace rato pueden calcular la Kp. ¿Sale? Voy a ver, la siguiente diapositiva viene de cómo se hacen los ejercicios. Y el inciso B dice, si Kp es esto, a 1125 grados centígrados, ¿cuál es el valor de Kc? Y aquí es al revés, ahora conozco Kp, ahora calcular la Kc. ¿Ok? De entrada, ¿qué es lo que tienen que ver? Acuérdense que por cada valor de la constante es a una temperatura dada en kelvins, ¿ok? En kelvins, entonces. El único parámetro que modifica la constante de equilibrio es la temperatura. Entonces, para cierta temperatura tenemos un valor, para otra temperatura tenemos otro valor de constante de equilibrio, ¿ok? Entonces, nada más que aquí en la B, ahí hay como un engaño, en donde fíjense que les da 1125. Porque si no se dan cuenta de esto, entonces a la hora de multiplicar R por T, muchos me han puesto 1125 grados centígrados, pero no, yo se los he dicho un millón de veces. Es en grados Kelvin. Simplemente todo el mundo sabe convertir grados centígrados a Kelvin. ¿Sale? Vamos a ver cómo se hace estos ejercicios. Ok, esta es la ecuación. Para pues muy fácil. Conozco Kc.
Entonces utilizo la ecuación que les acabo de decir. Primero calculo pues delta n, suma de coeficientes estequiométricos, 1 del monóxido de carbono, 3 de este, menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos, aquí y acá. Es igual a 2. Entonces, delta n, aquí ya tenemos 2. Aquí estamos sustituyendo R. Ya nos están dando aquí 1000 kelvins. Y es la Kc. Y ya, esto es igual a 26. Entonces, esta es una forma de, si yo conozco la Kc, cómo calcular la Kp. El inciso B es al revés. Despejamos. Como conozco Kp, pues despejamos Kc. Y vamos a tener esto. Entonces, conozco Kp. Este 2 pues ya lo conocemos, que es el delta n. Y aquí la temperatura es 1398 porque debe estar en grados Kelvin. Nada más sumamos 273, es igual a 1398 Kelvin. Si ustedes me dicen, no, profe, es que yo lo quiero sumar con 273.15, háganlo, ¿ok? Pero hagan una buena conversión de grados centígrados a grados Kelvin. ¿Sale? Y 4.6. ¿Ven cómo cambia la constante de equilibrio tan solo en el inciso a diferente temperatura? Aquí lo podemos ver, ahora es diferente este valor. Sale, vamos a ver otro ejercicio, si es que hay. Ok, ¿qué más podemos ver aquí de generalidades? Otra cosa que nos sirve también para calcular, que nos sirve saber expresar la constante de equilibrio es, por ejemplo, yo tengo ahorita no se fijen en esto, síganme aquí. La constante de equilibrio para el sistema AB les da C más D. Entonces tenemos C a la C, D a las D. Suponiendo que tengo el sistema AB les da C más D. A a la A, B a la B. Yo también puedo, si yo conozco, por ejemplo, la constante de equilibrio, conozco C, la concentración de C en el equilibrio, conozco la concentración de A en el equilibrio, conozco la concentración de en equilibrio y nos piden calcular B, pues claro que puedo hacer. Lo único que hago es una matemática, y entonces si conozco todas estas variables, pues puedo conocer unos de estos valores, tan solo despejando, cosa que es lo que se trata este ejercicio. And the exercise say, en un estudio de conversión del metano a monóxido de carbono, este creo que es el mismo. Ok, metano más agua les da monóxido de carbono más gaseoso, nos dice. Se utiliza para combustibles. Nos dan un volumen total de 0.32 litros. Ya saben por qué es el volumen, porque acuérdense que las concentraciones se expresan en molaridad. Contiene moles de monóxido de carbono, tantos moles de esto y tantos moles de esto. Y nos están pidiendo la concentración de agua en el equilibrio, que es lo que les expliqué hace rato. Entonces, y nos dan la constante de equilibrio, 0.26. Nos están pidiendo cuál será la concentración de agua en el equilibrio. Este es un equilibrio homogéneo, heterogéneo, homogéneo. Entonces, como nos están dando moles y tengo el volumen total, pues simplemente convierto, por ejemplo, para el metano, pues lo convierto a molaridad dividiendo sobre los litros. Lo mismo voy a hacer para monóxido de carbono y lo mismo voy a hacer para hidrógeno. Eso ustedes ya lo saben, mol sobre litro. Expreso la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es Kc, es igual a la concentración de monóxido de carbono por la concentración de hidrógeno elevado al cubo sobre la concentración de los reactivos, que en este caso es metano, por la concentración de agua. Entonces nos están pidiendo la concentración de agua. Conozco esto, conozco esto, conozco esto, conozco esto. Pues entonces simplemente despejo. Aquí está. Despejo, ya no les voy a explicar cómo se despeja porque eso ya lo sabemos desde la primaria.
Así que aquí no voy a venir a enseñar matemáticas. Entonces despejo agua en esta ecuación. Sustituyo los valores y obtengo esto. Y así es como se podría, estas son otra forma de ejercicios de equilibrio químico. Pues si conozco la constante y conozco las concentraciones del equilibrio y me falta uno de ellos, pues lo puedo despejar a la hora de expresar la constante de equilibrio, ¿sale? Entonces, aquí les dejo un pequeño resumencito de las reglas para escribir equilibrio químico. Acuérdense de las concentraciones se expresan en mol por litro. En fase gaseosa, pues en teoría si es Kp, aquí si es Kp, pues las presiones se dan atmósferas, ¿ok? Esta es la ecuación 14.5, que ya lo vimos. Las concentraciones de los sólidos puros, líquidos puros, no, y disolventes, que en este caso cuando disolventes puros no aparecen en las presiones de la constante de equilibrio, se toma como uno, lo que vimos hace rato. Kc y Kp son cantidades adimensionales. Al señalar un valor para la constante de equilibrio se requiere especificar la ecuación balanceada. ¿Por qué? Porque acuérdense que los coeficientes estequiométricos, si no está balanceada, afectan la constante de equilibrio. ¿Ok? Y este 5 ahorita no le hagan caso, se me fue. Este ahorita no le hagan caso. Eso vamos a verlo hasta el final. Aquí no hagan caso. Porque vamos a ver equilibrios de dos o más reacciones. Entonces es un pequeño resumencito, ¿ok? Entonces es muy importante. Sólidos puros o líquidos puros, o los disolventes, por ejemplo, no aparecen en las presiones de la constante de equilibrio, que eso ya lo vimos. Ahora sí, vámonos a la segunda sesión. Sale, segunda sesión. Vamos a ver factores que afectan el equilibrio químico, ¿ok? Porque como les dije, ¿qué factores afectan que el equilibrio se me vaya a la derecha o que el equilibrio se me vaya a la izquierda? Porque yo puedo modificar en un proceso químico, en una reacción química. Recuerden que las reacciones químicas evolucionan de reactivos a productos. Pero en la vida real, pues yo quiero que todos los reactivos realmente pasen a productos y cosa que es muy complicado que suceda. Entonces yo puedo modificar el equilibrio para que mi reacción evolucione hacia la derecha. Yo debo de modificar ese equilibrio químico, porque cuando la reacción llega a un equilibrio químico, pues prácticamente ya no hay ni aumento de productos ni consumo de reactivos, hasta ahí llega a ese equilibrio. Ya no, ya tengo 50% de uno de productos y 50% de reactivos. Esa es la relación de concentraciones en el equilibrio de productos y reactivos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo experimentalmente para poder modificar el equilibrio? Ojo, modifica el equilibrio químico, más no estoy modificando la constante de equilibrio. Entonces, lo que vamos a ver es qué factores afectan el equilibrio químico. O sea, vamos a ver la presión, cómo afecta el aumentar o disminuir presión, cómo afecta la concentración, el volumen, un catalizador. ¿Qué hace el catalizador? Aquí les voy a explicar todo eso. La temperatura. Recuerden, y eso sí apréndanselo, la temperatura es el único factor o variable que me puede afectar la constante de equilibrio. Ujú. Y también me modifica el equilibrio químico. ¿Ok? Entonces, la temperatura tanto me puede modificar, porque al aumentar o disminuir temperatura, aquí sí me modifica la constante de equilibrio, porque les comenté, la constante de equilibrio está dada solamente para una temperatura. Entonces, si yo cambio la temperatura, me va a cambiar obviamente la constante de equilibrio. Pero el modificar presión, volumen, concentración, no afecta la constante de equilibrio, pero sí afecta el equilibrio químico. Y vamos a ver, esto se le conoce como el principio de Le Chatelier. Porque los cambios en las condiciones experimentales puedo alterar el balance y desplazar la posición de equilibrio para que se forme mayor o menor cantidad de producto deseado. Me puedo ir a la derecha, me puedo ir a la izquierda. Entonces, como les comenté, es importante comprender los factores que controlan la posición de un equilibrio químico. Por ejemplo, cuando se produce una sustancia química, los químicos y los ingenieros químicos a cargo de una producción desean elegir las condiciones que favorezcan el producto deseado tanto como sea posible. O sea, en una industria pues nos van a pagar
que A se convierta a B, porque B es el producto que tiene valor agregado, es el que nos van a pagar. Pero si mi sistema o mi proceso químico estoy teniendo más A que B, entonces debo de ver la manera de poder de modificar el equilibrio hacia B, a que se vaya todo a productos, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver, yo quiero, y lo ideal es que necesito buscar que el equilibrio, condiciones de reacción, ya sea aumentando presión, volumen, concentración, se encuentre muy hacia la derecha, hacia los productos, ¿no? Porque recuerden, y es lo que vimos en la primera sesión, si el equilibrio se favorece a la derecha, pues va a tener buen rendimiento. Si tengo que el equilibrio, si mi reacción química está en equilibrio, pues voy a tener un rendimiento pues moderado. Y si mi equilibrio se favorece a la izquierda, entonces voy a tener rendimientos bajos. Entonces lo que quiero en una industria, en la realidad, y es de sentido común, pues entre más producto tenga, pues más dinero va a haber. ¿Vale? Vamos a ver este principio de Le Chatelier. Aquí está. Le Chatelier, un científico muy interesante, muy bueno, porque sin él no hubiéramos podido comprender la parte de equilibrio químico. Entonces hay una regla general que ayuda a predecir en qué dirección se desplaza o modifica una reacción en equilibrio cuando hay un cambio en la concentración, presión, volumen o temperatura. Entonces ya vimos las variables que afectan el equilibrio químico, que vamos a ver: concentración, presión, volumen o temperatura. Esta regla se conoce como el principio de Le Chatelier. Con mis palabras es, el principio de Le Chatelier es, si una reacción se encuentra en equilibrio y si la perturbo, el equilibrio, perturbo mi sistema. Entonces, yo tengo un sistema que se encuentra en equilibrio, jóvenes. Ajá. Si esa reacción que está en equilibrio lo perturbo, ajá, entonces se va a modificar el equilibrio y el sistema va a reaccionar de tal forma que me contrarreste esos cambios. Esos cambios. Entonces, si yo modifico el equilibrio, se modifica el sistema y el sistema rápidamente va a tratar de equilibrarse otra vez, a regresarse al equilibrio. Entonces, de eso se trata el principio de Le Chatelier. Aquí vamos a ver una de ellas. Si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. Aquí perturbación, porque hay autores que le llaman perturbar un sistema, significa cambio de concentración, presión, volumen o temperatura, que altera el estado de equilibrio de un sistema. Entonces, el principio de Le Chatelier es este: un sistema que se encuentra en equilibrio, y al modificarlo o perturbarlo, el equilibrio, el sistema va a reaccionar de tal forma que lo contrarreste. Aquí viene otra definición. Si un sistema en equilibrio se modifican algunos de los factores que influyen en el mismo, temperatura, presión o concentración, el sistema evoluciona de forma que se desplaza en el sentido que tienda a contrarrestar dicha variación. Esta me gusta porque nos dice, el sistema evoluciona de forma que se desplaza en el sentido que tienda a contrarrestar dicha variación. ¿Y what is the mean? What is the meaning of this oración? ¿Qué significa? ¿Cuál es ese definición? Vamos a verlo. ¿Qué significa esto? Con lo que le acabo de decir. ¿Qué significa que el sistema contrarresta esa perturbación para que pueda regresar a su nuevo estado de equilibrio químico? Y eso se da mucho en la parte de aquí, en la parte de ecología. Si ustedes han escuchado los huracanes, ¿por qué hay huracanes? Porque hay terremotos. La Tierra la estamos perturbando con la contaminación. Estamos aumentando la temperatura, calentamiento global. Por ejemplo, el típico más, ¿por qué ocurren los huracanes? Los huracanes, quieran o no, alteran, los huracanes alteran el sistema para que el sistema, en este caso la Tierra, pueda regresar a su equilibrio químico. Lo más importante es que todo llegue en equilibrio, pero obviamente nunca va a pasar eso. Entonces, vean un poco ya ustedes, si ustedes quieran leer esta parte, por ejemplo, es la aplicación de equilibrio químico a nivel
de ecosistemas, ajá, por ejemplo, lo que les digo, los huracanes. ¿Por qué se dan los huracanes? Es para modificar el equilibrio, disminuir la temperatura. Ajá, esa es una de ellas, de la temperatura de la Tierra. Ok, entonces lean, o por qué ocurren los terremotos. O sea, quieran o no, el sistema tiene el equilibrio. Entonces, tengo que haber terremotos, tiene que haber algo. Entonces, para nivel ecosistema es muy interesante, no es que yo lo vea a nivel químico, pero si a ustedes les interesa, ahí búsquenlo en el internet para que vean, es muy interesante. Que si se puede aplicar este principio de Le Chatelier en ecosistemas a nivel biológico. Entonces, el equilibrio químico se modifica mediante cambios en la concentración, cambios en la presión y volumen, que generalmente esto se va a aplicar para gases, y cambios en la temperatura. Y aquí vamos a ver catalizador también. Pero el catalizador, ay, está interesante porque el catalizador aquí no entra. Vamos a ver qué hace un catalizador, está interesante. Pero ahorita con esos tres que se aprendan. Un equilibrio químico se modifica mediante cambios en la concentración, presión y volumen y temperatura. ¿Cuál de estos tres me puede cambiar el valor numérico de la constante de equilibrio? La temperatura, nada más. La temperatura, y lo vuelvo a repetir, me modifica la constante numérica del equilibrio, la K. Ok, entonces, cambios en la concentración. A ver, pongan mucha atención en esta parte, porque les digo, es comprender y entender el concepto. ¿Ok? No aprendérselo, comprenderlo. Supongamos que tenemos esta ecuación. A más B te da C más D. Ujú. ¿Cómo puedo hacer que el equilibrio, o, o más bien, cómo me afectaría la concentración si yo tengo más reactivos? Ajá, ¿qué pasa si yo aumento la concentración de reactivos? ¿O qué pasa si yo aumento la concentración de productos? ¿Cómo me modifica el equilibrio químico? Ujú. A lo que voy cuando uno dice, ¿cómo me modifica el equilibrio químico? Es si se desplaza hacia la derecha o si se desplaza a la izquierda. Recuerden, cuando uno habla de derecha es de reactivos a productos y hacia la izquierda de productos a reactivos. Pues muy fácil. Si yo aumento productos, no sé, aumento concentración de C, aumento concentración de D, el equilibrio químico se me desplaza a la izquierda. Ajá, o sea, se modifica hacia los reactivos. En cambio, si yo modifico, digo más bien, si yo aumento la concentración de reactivos, ajá, si yo aumento la concentración en este lado, ¿hacia dónde creen que se modifique el equilibrio? ¿Hacia dónde se va a ir? Pues hacia la derecha, hacia los productos. Entonces, en resumen, si yo aumento reactivos, el equilibrio se desplaza a la derecha. Si yo aumento productos, el equilibrio se va hacia la izquierda. Simple y sencillo y más fácil imposible. Entonces, en general, cuando se perturba un equilibrio por adición o eliminación de algún reactivo o producto, esto es como modificar la concentración. Entonces, la perturbación de la concentración causada por la adición de un reactivo o un producto hace que la reacción evolucione en la dirección en que se consuma la sustancia agregada. O la perturbación de la concentración causada por la eliminación de un reactivo o producto provoca que la reacción neta evolucione en la dirección que aumente la concentración de la sustancia que se eliminó. ¿Ok? Ya lo que les digo, tengo A más B, C más D. ¿Ok? Si yo aumento C, C es productos y A es reactivos. Entonces, si yo aumento productos, el equilibrio se va hacia la izquierda. Si yo aumento reactivos, el producto va hacia la derecha. Ok. También puede pasar, que es lo mismo, nada más como que es la misma gata pero revolcada. ¿Qué pasa si yo tengo otra vez A más B, C más D? ¿Qué pasa si yo elimino D? Estoy eliminando D. Si yo elimino D, ajá, voy a obtener ¿qué? Voy a obtener menor número de moles o de concentración de productos y más número de moles de reactivos. Entonces, como tengo mayor número de moles de este lado, el equilibrio se va hacia la derecha.
Si yo elimino uno de los productos, obviamente voy a obtener menor número de moles de productos y más número de moles de reactivos. Y eso me va a hacer que el equilibrio se me vaya hacia la derecha. ¿Vale? No lo voy a volver a repetir, si no, otra vez empiecen de nuevo con las diapos. Y lo mismo de este lado, de lo que les digo, es la misma gata pero revolcada. Tengo A más B, C más D. Si yo elimino uno de los reactivos, elimino uno de los reactivos, voy a tener menor número de moles ahora de reactivos y mayor número de moles de productos. El equilibrio se me va hacia la izquierda. ¿Ok? A eso se refiere estas dos enunciados. ¿Ok? Porque es muy importante que entiendan. El aumentar la concentración aumenta el número de moles, obviamente. Si disminuye concentración, disminuye el número de moles. Entonces el chiste es que el sistema va a tratar de contrarrestar ese aumento o disminución. Por eso uno se va hacia la derecha y hacia la izquierda, para que haya equilibrio. Recuerden, el sistema tiende a ir al equilibrio. Si aumenta reactivo, se va a producto. Si aumenta producto, se va a reactivo. Pero entiendan ese significado. Sí, y es lo que les digo. Aquí el ejemplo. Si yo aumento amoníaco, el equilibrio se va a la izquierda. Si yo aumento hidrógeno, el equilibrio se va a la derecha. Si yo aumento nitrógeno, el equilibrio se va a la derecha. Ajá. ¿Por qué? Porque al aumentar reactivos, estoy disminuyendo productos. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Generar más productos para que pueda equilibrarse. Eso se refiere. Ok, entonces ya para cerrar esta parte de lo que es la concentración, entonces recuerden, si aumento A o B, ya saben que es A y B, A o B, al aumentar A o B, esto quiere decir que Q va a ser menor que KC. Entonces, por lo tanto, el equilibrio se me modifica a la derecha. Si aumento C o D, tomando como ejemplo, lo vuelvo a repetir, A más B les da C más C, voy a tener que Q es mayor que K. Y por lo tanto, el equilibrio se modifica hacia la izquierda. Ahora, si disminuyo A o B, Q va a ser mayor que K, por lo tanto el equilibrio se modifica a la izquierda, que es exactamente lo mismo que les acabo de comentar. Si yo disminuyo C o D, Q va a ser menor que K, por lo tanto el equilibrio se va a la derecha. ¿Y por qué Q? Pues ustedes me van a decir, ¿por qué Q? Porque acuérdense, ya yo al añadir un reactivo o quitar un reactivo producto, ya modifico la constante de equilibrio. Entonces las concentraciones en ese punto ya no son al equilibrio y por lo tanto ya puedo sacar Q. Y ahí yo puedo también saber si Q es mayor que K, Q es menor que K al añadir o quitar un reactivo. ¿Cómo se modifica el equilibrio? Entonces calculo Q, que eso vamos a hacer esos ejercicios, pero entiendan esa parte. Y entonces, por ejemplo, tenemos hierro más tiosanato, va a estar en un equilibrio con este complejo, tiocianato de hierro, ferroso. La disolución original es esta, hierro, y al meter los tres, y al meter estos dos, entonces aquí resulta que va a estar en equilibrio, es de color naranja. Resulta que si yo le agrego tricloruro de hierro, recuerden que el tricloruro de hierro es un sólido soluble, entonces el tricloruro de hierro se va a disociar ¿en qué? En hierro 3 más 3 moléculas de cloruro. Pero acuérdense que esto aquí es ecuación iónica neta. Entonces si yo agrego más hierro, ¿qué está pasando? Al agregar hierro, el equilibrio se va hacia la derecha. Por lo tanto, en teoría se debe de poner rojo. ¿Y pasa esto? Sí, miren, se va rojo. Lo mismo si yo agrego tiosanato de potasio.
Acuérdense, como todo está en solución, el KSCN, al disolverse en agua va a liberar potasio más el ion tiocianato. Entonces, si yo añado más tiocianato, el equilibrio se desplaza a la derecha y se va a hacer rojo. Y aquí es una manera visual de cómo jugar con el equilibrio químico, ya que si la solución en equilibrio es naranja y yo agrego hierro o tiocianato sabiendo que este me da el color rojo, pues entonces aumento reactivos para que se me vaya a formar más el producto y sea rojo. Es un ejemplo visual. Pues vamos a ver este ejemplo. Dice, en un alto horno reacciona dióxido de hierro más monóxido de carbono para producir hierro líquido y dióxido de carbono. Es un equilibrio heterogéneo homogéneo. Heterogéneo. Dice, aplicar el principio de la Chatelier para determinar la dirección de la reacción neta cuando se perturba una mezcla en equilibrio, agregando dióxido de hierro, eliminando CO2 y eliminando monóxido de carbono. Pero ojo, dióxido de hierro es sólido. Puro, es un sólido puro. Entonces, acuérdense que los sólidos y los líquidos no cambian la concentración. Vamos a ver. Aquí lo que nos están diciendo es, el equilibrio se va a la derecha o a la izquierda. Y aquí cuando les dice, explique usando el cociente de reacción, era lo que les dije anteriormente. ¿Qué pasa cuando aumento A o B? Pues que Q es menor que Kc. ¿Qué pasa si aumento C o D? Q es mayor que Kc. Así. Vamos a ver el inciso A. Como el trióxido de hierro es un sólido, no cambia su concentración al agregar más trióxido de hierro porque es sólido. Algo que sí deben de saber en la concentración, pues debe de ser sólidos y líquidos no entran. Por consiguiente, pues no hay perturbación, no hay alteración. Por más sólido que yo aumente, no hay perturbación. ¿Ok? ¿Qué es lo que les digo? Imaginémonos, ahora si yo les digo, bueno, si yo aumento monóxido de carbono, aquí sí. Si yo aumento monóxido de carbono, el equilibrio se dirige a la derecha. Acuérdense, si aumento monóxido de carbono, está aumentando reactivos, aumento reactivos a la derecha. Ajá. Y lo que les dije, si aumento reactivos, Q, si aumento reactivos, Q va a ser menor que Kc, por lo tanto el equilibrio se va a la derecha. Pero ojo, hay que saber los estados de este. Ok. Sí, porque si yo expreso la constante de equilibrio, si tienen dudas, expresen la constante de equilibrio. ¿Cómo se expresaría la constante de equilibrio para esta? La constante de equilibrio es CO2 al cubo sobre CO al cubo. Estos no entran y estos no entran. Vamos a ver el B. Dice, eliminando CO2. ¿Qué le sucede al sistema si yo elimino dióxido de carbono? Eliminamos aquí. Entonces, eliminando CO2, ¿qué está sucediendo? Si elimino CO2, voy a obtener menor número de moles de productos. Entonces, como voy a tener, al eliminar productos, voy a obtener mayor cantidad de reactivos. Por lo tanto, el equilibrio se va a la derecha. Y aquí dice, ¿cómo contrarresta el sistema? La reacción neta en dirección de reactivos a productos para aumentar CO2. Ajá, porque como al eliminar CO2 disminuye el número de moles. Entonces es como si aumentara la concentración de reactivos, haciendo que el equilibrio se vaya a la derecha. Y aquí, inciso C, dice eliminando CO, ¿qué sucede? Modifica la QC. Si yo elimino CO, voy a tener menor número de moles. Por lo tanto, ¿qué les dije? Si disminuyo A o B, Q va a ser mayor que Kc. Por lo tanto, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Bueno, aquí ya está lo que les acabo de comentar aquí. Ah, mira, pues aquí está Q será mayor que Kc. Ajá. Y por lo tanto, la reacción neta va de productos a reactivos, como lo dice el principio de Le Chatelier. Así es como se contestan este tipo de problemas. Ahora, cambios en el volumen y la presión, que generalmente se va a dar para equilibrios homogéneos. Si aumenta presión,
el sistema desplazará hacia donde exista menor número de moles gaseosos y así contrarrestar el efecto de la disminución de volumen y viceversa. Porque simplemente recuerden esta ecuación: PV igual a nRT, despejo B, entonces presión va a ser igual a N sobre B por RT. Entonces es muy fácil. ¿Qué podemos sacar de eso? Tan solo es que por eso les digo, deben aprender también a interpretar las ecuaciones. ¿Qué podemos sacar de PV igual a NRT? Si aumento presión, aumenta el número de moles, ¿sí o no? Si aumento presión, disminuye volumen, porque es a la inversa. Entonces, si aumenta presión, aumenta moles. Entonces, al aumentar presión, aumenta concentración, se va a la derecha, pero disminuye volumen. Si aumento volumen, gracias a esta ecuación, si yo aumento volumen, obviamente disminuye presión. ¿Ok? Entonces, si aumento presión, el sistema desplazará hacia donde exista menor número de moles gaseosos, para así contrarrestar el efecto de la disminución de volumen, porque al aumentar presión aumenta concentración. ¿Sí? Aumento presión, aumenta mol o concentración, que es exactamente lo mismo. Si se trata de un sistema, pero disminuye volumen. Si se trata de un sistema heterogéneo, el efecto de estas magnitudes sobre el desplazamiento de equilibrio solo dependerá de los moles gaseosos disueltos que se produzcan. ¿A qué se refiere con esto? El sistema homogéneo, pues en donde A, por ejemplo, es gaseoso, como el ejemplo que vimos anteriormente, B sea sólido, C sea gaseoso y D sea sólido. Es un ejemplo. Eso ya sería heterogéneo. Entonces, ¿en, en qué va a estar o con base a qué va a estar esa modificación de equilibrio? Pues en los moles gaseosos que van a estar participando. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio, los sólidos no entran en la ecuación. Vamos a ver más a fondo esto. Bueno, esto es lo que les digo, esto ya está. PV igual a NRT, aumento presión, aumenta moles. Aumento presión, disminuye volumen. Aumento presión, aumenta concentración. Aumenta concentración, se va a la derecha. Si aumenta concentración de reactivos, perdón, no, se va a la derecha. Si aumenta concentración de productos, se va a la izquierda. Eso ya lo vimos. En general, el principio de Le Chatelier establece que un aumento en la presión reduciendo el volumen, obvio, favorecerá una reacción neta en la dirección que disminuyan los moles de gas. Simplemente es observar. Si disminuye acá, si disminuye de un lado, pues el equilibrio se va a dirigir hacia donde esa disminución se contrarreste aumentándolo. Y acá dice, una disminución en la presión aumentando el volumen favorecerá una reacción neta en la dirección que incrementen los volúmenes, los moles de gas. Entonces, vamos a ver esta. En pocas palabras, si aumento presión de gas, de nitrógeno, es obvio que al aumentar presión aumenta moles, por lo tanto se va hacia la derecha. Si aumento presión de productos, estoy aumentando moles, por lo tanto el equilibrio se va a la izquierda. Disminuyo volumen de gas, disminuyo presión, no hay gas, voy disminuyendo esta parte, vamos a borrar. Disminuyo hidrógeno, entonces voy a tener menor número de moles aquí y voy a aumentar acá, por lo tanto, para que se equilibre el sistema, el equilibrio se va hacia la izquierda. Vamos a ver efectos de un cambio en la temperatura. Como les dije, en pocas palabras, ya ustedes leen esto. La temperatura sí puede afectarme y modificar el equilibrio químico, a la derecha o a la izquierda. Pero también la temperatura modifica la constante de equilibrio, es la única variable en el cual la temperatura pues sí se modifica la constante de equilibrio. Y aquí les tengo que explicar algo muy interesante porque no recuerdo o no sé si ya les explicaron lo que es algo de exotérmico y endotérmico. Porque para entender el efecto de un cambio en la temperatura en el equilibrio químico tenemos que entender qué significa una reacción endotérmica y qué significa
una reacción exotérmica, ¿ok? Entonces es muy importante que entendamos esa parte. Entonces, vamos a ver algo de exotermia y endotermia. Las moléculas tienen cierto nivel de energía. Todas las moléculas tienen cierto nivel de energía. Y eso lo sabemos. Entonces, si yo grafico, vamos a hacerlo más grande. Les voy a explicar diagramas de energía. Y eso ustedes deben de conocer muy bien los diagramas de energía. Los diagramas de energía es estas gráficas en donde yo grafico energía, en este caso delta H. Delta H, recuerden que es entalpía sobre avance de reacción, sobre tiempo. De entrada, ¿qué les dijeron en su fisicoquímica o en su termodinámica? Les tienen que haber dicho que delta, cuando una reacción química, acuérdense que delta H es el cambio de entalpía, nos da el calor de la reacción. Nos dice si un sistema nos dice que cuando el delta H en una reacción química es negativo, la reacción es exotérmica. También nos dicen que si el delta H, en cambio de entalpía, es positivo, la reacción es endotérmica. Apréndanse bien esto. Obviamente podemos graficar también delta G. Recuerden que delta G nos indica si un sistema está en equilibrio o no. Que cuando delta G es la energía libre de Gibbs, recuerden eso, ya lo deben de saber, es igual a 0, el sistema está en equilibrio. Si el delta G es negativo, el sistema se favorece a los productos. De izquierda a derecha. Si delta G es positivo, el sistema favorece a los reactivos. La única ecuación que nos puede... Hay una ecuación muy bonita que tiene mucho significado. Las tres variables en termodinámica más importantes son entalpía, que nos habla del calor del sistema de reacción, si es exotérmico o endotérmico. Entropía, que nos habla de la energía del desorden, esa parte entropía, el desorden de los sistemas. Y también nos habla mucho de la irreversibilidad de la reacción. Con la entropía, conociendo la entropía, yo puedo saber si una reacción va a ser irreversible o no. ¿A qué me refiero con irreversible? Irreversible, pues que se va a la derecha. Y tenemos la energía libre de Gibbs, que es la variable termodinámica que nos indica que podemos establecer el equilibrio químico. El delta G, la entropía nos ayuda mucho para la irreversibilidad. Pero el delta G es más bonito porque nos explica en términos de equilibrio. ¿Por qué? Porque hay una primera ecuación. Eso ya todos lo tuvieron que ver, ¿eh? Si no, entonces exíjanle a sus maestros. Delta G es igual a menos RT logaritmo natural de K. K es la constante de equilibrio. Entonces, este delta G se puede ver modificado por la constante de equilibrio. Haciendo todo este relajo, cuando delta G es igual a 0, el sistema no está en equilibrio. Cuando delta G es igual a negativo, el sistema favorece a los productos. Cuando delta G es igual a positivo, el sistema se favorece a los reactivos. Y hay otra ecuación que deben de conocer, que es una muy universal, la ecuación que relaciona las tres variables de termodinámica muy importantes. Delta G es igual a delta H menos T delta S. Híjole, nosotros para los químicos orgánicos, sobre todo también en la parte de diseño de fármacos, entender estas ecuaciones me permite crear un fármaco, me permite crear una molécula que pueda favorecer las interacciones con los ligandos y así poder inhibir ciertas proteínas, que es lo que estoy haciendo actualmente con lo del COVID. Pero ya después les explico eso. Entonces, puedo graficar en un diagrama de reacción delta H o delta G. Pero en este caso, como estoy hablando de temperatura, de exotermia, endotérmico, pues ya más voy a graficar delta H.
Entonces, esto es lo que les acabo de explicar, nada más era para que les quedara un claro. Esto se ve en termodinámica. Pero apréndense eso. Delta H igual a negativo, una reacción exotérmica. Delta H positivo, una reacción endotérmica. Es muy bonito esta parte de termodinámica. Entender realmente lo que significa, no la matemática, el significado de cada ecuación. Ok. Supongo que yo tengo los reactivos. Tengo A más B, que evoluciona a C más D. Tengo los reactivos. Va a tener R, tengo P. Resulta que los reactivos, para que pasen a P, siempre los reactivos deben de pasar por un estado de máxima energía. Para que pueda pasar a productos, debe de pasar por un estado de mayor energía. Y así, una vez que se encuentre en el estado de mayor energía, va a evolucionar a productos. Resulta que cuando la energía de los productos es mayor que la energía de los reactivos, tenemos que el delta H es negativo. Este es el perfil típico de una reacción exotérmica, porque esta es la energía de los reactivos y esta es la energía de los productos. El estado de máxima energía, los reactivos para que puedan formar productos tienen que romper y formarse enlaces, pero se requieren llegar a un punto máximo de energía. Ese punto máximo de energía es lo que nosotros, o los químicos, los físicos cuánticos, los físico-químicos, perdón, se le llama energía de activación. Para que los reactivos pasen a productos deben de pasar por deben de alcanzar, ojo, deben de alcanzar ese máximo nivel de energía conocido como energía de activación. Cuando los reactivos alcanzan ese máximo nivel de energía, evolucionan a productos, ya no hay vuelta atrás. Entonces, en un diagrama de energía podemos identificar que entre reactivos y productos hay un máximo de energía, hay un máximo. Ese máximo energético es lo que se le llama energía de activación. Es la energía máxima necesaria que requieren los reactivos para evolucionar a productos. Ahí está, apréndanselas. Cuando tenemos una especie, una gráfica de este tipo, en el cual la energía de los productos es menor que la energía de los reactivos, el delta H va a ser negativo. Y por consiguiente, el delta G también va a ser negativo. Pero ahorita no se fije en delta G. Este es un diagrama de energía típico para una reacción exotérmica. ¿Sale? Nadie se los va a explicar mejor que yo. ¿Cómo sería el diagrama para una reacción endotérmica? Si yo grafico otra vez delta H y tiempos de reacción, entonces igual va a llegar a un punto, o sea, los reactivos van a tener cierto nivel de energía. Van a evolucionar hacia productos, pero antes de los productos tienen que llegar a un nivel de energía, a un máximo, perdón, de nivel de energía llamada energía de activación. Entonces, todos los reactivos, para que evolucionen a productos, deben de alcanzar ese máximo energético, llamada energía de activación. Pero, ¿qué pasa para el caso en donde la energía de los productos es menor que es mayor que la de los reactivos? Repito, ¿qué pasa cuando la energía de los productos es mayor que la energía de los reactivos? Pues resulta que el delta H va a ser positivo. Y esto es típico, estos diagramas son típicos para unas reacciones endotérmicas. ¿Sale? Obviamente, las reacciones en química, las que se ven favorecidas, favorecidas me refiero a que se pueden favorecer a productos, son las reacciones endotérmicas, que cumplan con este diagrama de perfil energético. Entonces, es muy importante que entiendan
que cada reactivo va a tener su nivel de energía, sus productos, su nivel de energía. Entonces, cuando la energía de los productos sea menor que la energía de los reactivos, el delta H va a ser negativo y por lo tanto va a ser exotérmica. Pero cuando la energía de los productos es mayor que la energía de los reactivos, por lo tanto el sistema, la reacción va a ser endotérmica. Exotérmica libera calor. Endotérmica absorbe calor. A calor del sistema, acuérdense, el exotérmico libera energía en forma de ¿qué? De calor, porque ese proceso exotérmico, el romper y formar nuevos enlaces, porque todos deben de favorecer a sistemas de menor energía. Entonces, una reacción con delta H negativo va a liberar calor de los reactivos y los productos al sistema. Y una reacción endotérmica, que delta H es positivo, va a absorber calor del sistema, porque se requiere que absorba calor del sistema. ¿Ok? Por eso disminuye la temperatura las reacciones endotérmicas. Y las reacciones exotérmicas aumentan la temperatura. ¿Sale? Del sistema. Sale entonces. Después de esta clase magistral, entiendan, en serio, entiendan esto, porque si entienden van a entender muchos conceptos en química orgánica, en bioquímica. ¿Vale? Entonces, tenemos esta reacción. Entonces, tenemos que tetráoxido de nitrógeno pasa a dióxido de nitrógeno. Cuando veamos esto, ¿qué quiere decir? Podemos tener dos valores. Tetráoxidos de nitrógeno, para pasar a dióxidos de nitrógeno, se requiere calor. Para pasar hacia la derecha, o sea, absorbe calor. Si absorbe calor, el delta H va a ser positivo, entonces cuando lean esto, ¿qué reacción es? Endotérmica. Por lo tanto, si hago la reacción inversa, si yo tuviera dióxido de nitrógeno para formar tetraóxido de nitrógeno, va a liberar ¿qué? Calor. Por lo tanto, el delta H va a ser menor a cero, o sea, negativo. ¿Y sí? ¿Qué sucede para cuando delta H es negativo? Exotérmica. Entonces es muy importante que delta H positivo o mayor a cero, endotérmico. Delta H negativo, menor a cero, exotérmico. Y aquí lo podemos ver. Si en los productos libera calor, exotérmico. Si en los reactivos absorbe calor, endotérmico. Exotérmico libera calor, endotérmico absorbe calor en la parte de los reactivos. Entonces, en general, la relación entre la temperatura y la constante de equilibrio depende del signo del delta H para la reacción. Ya les explico un poco del delta H. Entonces, ojo, la constante de equilibrio para una reacción exotérmica disminuye al aumentar la temperatura. Apréndanse esto. Disminuye la constante de equilibrio. Si disminuye la constante de equilibrio, ¿qué pasa si disminuye la constante de equilibrio? Que les dije, K menor a 1, izquierda. K mayor a 1, se va aumentando a la derecha. Si está disminuyendo, por eso les digo, deben entender y comprender los conceptos que les estoy dando. La constante de equilibrio para una reacción exotérmica disminuye al aumentar la temperatura. Pero la constante de equilibrio para una reacción endotérmica aumenta al aumentar la temperatura. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Para una reacción exotérmica, una reacción exotérmica, delta H igual a negativo, si aumento temperatura, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Si disminuyo temperatura, el equilibrio se desplaza hacia los productos. Esto para una reacción exotérmica. ¿Sale? Ahora, para una reacción endotérmica,
delta H positivo, ¿qué quiere decir? Para una reacción endotérmica, si aumento temperatura, el equilibrio se va hacia la derecha. Si disminuyo temperatura, el equilibrio se va a la izquierda. Por eso es muy importante que cuando uno habla de temperatura, tenemos que primero identificar qué reacción es, endotérmica o exotérmica. Y ahí podemos ver, si en una reacción endotérmica aumento temperatura, equilibrio a la derecha. Si disminuyo temperatura, aumenta a la izquierda. El equilibrio a la izquierda. Punto. ¿Sale? Vamos a ver algo muy importante porque es partísimo de que entiendan lo que es un catalizador. El catalizador no modifica la constante de equilibrio, porque sí es muy importante que entiendan. Ustedes han escuchado la palabra catalizador en una reacción química. En una reacción química, la palabra catalizador, ¿qué significa? Acelerar la reacción química. Acelera la reacción química. Es lo que hace un catalizador. Hace que la reacción química sea más rápido. ¿Para qué? Para que se vayan los productos. Yo, el adicionar un catalizador a una reacción química, entonces favorezco que se vaya de reactivos a productos. Cinéticamente hablando, aumenta la rapidez de la reacción. Ojo, un catalizador tampoco no modifica la constante de equilibrio, me favorece a los productos, pero no modifica acá. ¿Sale? Entonces, el adicionar un catalizador no modifica acá y ni siquiera modifica, no, nada más no modifica acá. ¿Sale? Entonces, ¿pero qué hace un catalizador? Así como se los dije, como nivel de prepa es un catalizador. Son aquellas sustancias que al adicionarse en una reacción química acelera la reacción. Perfecto. Si acelera la reacción, se favorece a los productos. Perfecto. ¿Pero por qué? Ahora ustedes que están en la universidad y están conmigo, gracias a Dios, les voy a explicar qué hace un catalizador. Observen. Les dije hace rato que si yo grafico, supongo que tengo esta reacción. Ahora voy a graficar energía como delta G. Ahora quiero graficar delta G, que es lo mismo delta G y delta H. Tengo la energía de los reactivos. Debo de evolucionar. Para que pueda pasar de reactivos a productos, debo de alcanzar un máximo de energía. Ese máximo nivel de energía entre reactivos y productos se conoce como... Me quedó bien feo. Ese máximo nivel de energía entre reactivos y productos se le conoce estado de activación. Energía de activación, perdón. Entonces, para que un reactivo se forme en productos, debe de alcanzar la energía de activación. A veces, para que los reactivos puedan alcanzar esa energía, porque aquí hay cierto nivel de energía, es energía en el estado de activación, para que alcancen acá este nivel energético, pues a veces es muy complicado que los reactivos lleguen a ese nivel, alcancen la energía de activación. ¿Sale? A veces pues aumentamos temperatura y les damos energía a los reactivos para que ¡pum! Alcancen la energía de activación y ¡zas! Evolucionen a productos. Pero ¿qué hace un catalizador? Porque hay catalizadores biológicos, que son las enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos que que aceleran las reacciones químicas. Y ustedes van a ver muchos catalizadores, las enzimas van a ver muy bonito en bioquímica. Y van a ver que, entonces, como les dije, si yo quiero alcanzar la energía de activación, pues sí, muy fácil. Aumento temperatura y llego a la energía de activación. Y ahora sí, llegando a la energía de activación, me voy a los productos. Pero va a haber reacciones en donde si yo aumento temperatura, pues me jodo así literalmente, me chingo a los reactivos. Los degrado. Entonces, mejor utilizo catalizadores en los cuales no aumento temperatura, pero pongo el catalizador y ahora sí, acelera mi reacción para que se me formen los productos. Pero ¿cómo funciona y cómo se los voy a explicar en un diagrama de energía? Pues muy fácil. Lo que hace un catalizador es disminuir la energía de activación. Entonces, si en negrito se va por este camino, ¿sí? Si se va por este camino,
y yo quiero llegar a los productos, ¿qué es lo que va a hacer el catalizador? Les voy a poner en rojo. El catalizador lo que hace es disminuir esa energía de activación. Entonces va a hacer que los reactivos disminuyan su energía y puedan llegar a los productos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Disminuyó la energía de activación y eso quiere decir que puede alcanzar ahora sí ese estado de activación, esa energía de activación y ¡pum! Evolucionar a productos. Así es como se aceleran las reacciones químicas. Un catalizador actúa acelerando la reacción química, como disminuyendo la energía de activación. Si yo no les explico esto y se los digo al principio, jóvenes, el catalizador disminuye la energía de activación. Cabrón, este güey que está hablando, ahora ya me están entendiendo. Porque toda reacción química, ¿a qué se debe que una reacción química sea rápida o sea lenta? Pues todo va a depender que conozcamos el nivel, el nivel energético de esa EA, de esa energía de activación. Porque no es lo mismo, imagínense tan solo, no es lo mismo en una reacción química, voy a poner en rojo, que sea este perfil, a otra reacción química, que sea acá. Aquellas reacciones que tengan energía de activación más baja, la reacción va a ser más rápida. Y si es más alta en energía, pues se va a hacer más lenta la reacción, porque todavía deben de alcanzar a llegar a este estado de máximo energético. ¿Sale? Pero bueno, ya vimos lo que es un catalizador. Entonces, el catalizador no modifica la constante de equilibrio. No. ¿Sale? Acelera la reacción disminuyendo la energía de activación. ¿Sale? Entonces, nadie les va a explicar mejor que yo estas cosas. ¿Sale? Porque yo me dedico a hacer esto. Entonces, aquí es como un ejemplo. Bueno, más que un ejemplo, un resumen, ¿sale? Pero aquí ya, ustedes ya lo leen. Entonces les quise pegar este resumen. Pero exactamente, si no lo quieren ver, no hay problema. Es exactamente lo mismo que les dije, pero en forma de tabla. Ok. ¿Se acuerdan, chicos, en la primera, antes de llegar a la segunda sesión, donde les dije, no se aprendan, elimínenlo, elimínenlo? Bueno, aquí ahora sí ya lo van a poder entender. Vamos a ver lo que es equilibrios múltiples. Y es muy simple, no pasa nada. Simplemente les voy a explicar a qué se refiere con equilibrios múltiples. Supongan que tengo reacción 1. A más B les da más C. Y a su vez tengo una segunda reacción. C más D les da E más F. Si yo expreso la constante de equilibrio, vamos a llamarle K', C. Ya me voy a saltar rápido esta parte porque ustedes saben expresar la constante de equilibrio. Entonces la K' es para la reacción 1 y la K bi'prima, la K bi'prima es para la reacción 2. Productos sobre reactivos, productos sobre reactivos. Entonces, la reacción global va a estar dada por la suma de las dos reacciones. Si yo sumo esto, acuérdense, esto ya todo el mundo lo sabe, pues se eliminan estos y queda A más B les da E más F. Todo el mundo lo sabe. Y voy a obtener ahora sí mi Kc, mi constante de equilibrio de la reacción real. Y la constante de equilibrio de la reacción real, para poder expresarla, va a ser de esta manera. Entonces, ¿cómo puedo calcular Kc si conozco solamente esta de la primera reacción y conozco la constante de equilibrio de esta segunda reacción? Lo multiplico. ¿Cómo? Multiplico Kc' y Kc bi'prima. Multiplico esto. Y esto me va a dar Kc. Esto es esto. ¿Ok? Obviamente, todo el mundo sabe matemáticas. Se elimina esto con esto. Y voy a obtener que Kc es igual al producto de las constantes individuales de las reacciones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo calcular la constante de equilibrio en reacciones múltiples? Pues muy fácil. Si conozco las constantes de cada reacción individual, las multiplico simplemente. Esto se le llama producto. Multiplicación es producto. Entonces, el producto de las constantes de equilibrio individuales me va a dar la constante de equilibrio global. ¿Sale? Eso era lo que yo quería comentar, nada más. Y aquí está.
Ahora podemos enunciar una importante característica de los equilibrios múltiples. Si una reacción se puede expresar como la suma de dos o más reacciones, la constante de equilibrio para la reacción global estará dada por el producto de las constantes de equilibrio de las reacciones individuales. Producto es multiplicación. Ajá, entonces yo tengo reacción 1, reacción 2 y reacción 3. Voy a tener Kc1, Kc2 y Kc3. Como si yo conozco estos valores, ¿cómo puedo calcular la constante de equilibrio global? Vamos a llamarle Kec. Entre paréntesis G de global. Pues muy fácil, multiplico el valor de Kc1 por Kc2 por Kc3 y obtengo el valor de la constante de equilibrio global. Qué fácil es esto. Ahí está. Por ejemplo, les pongo ya de ácidos para meternos en el cuarto parcial poco a poquito de ácidos. Porque por eso me urge que entiendan, chicos, me entiendan, porque vamos a estar hablando en ácidos y bases. Esto va a ser nuestro pan de cada día. Pero bueno, supongamos ahorita que tenemos dos reacciones. Ácido carbónico es un ácido diprótico. Aquí está diprótico, dos ácidos. Para que la reacción es ácido carbónico, se me forma protón más bicarbonato. Pero este bicarbonato todavía tiene otro protón que puede donar. Entonces bicarbonato libera protón más carbonato. Cada una tiene su constante de equilibrio. Su constante de equilibrio para esta parte es esta, Kc'. Y la constante de equilibrio para esta es Kc'2. Ya saben cómo expresar la constante de equilibrio. La reacción global, pues es la suma de estas dos reacciones. Expreso la constante de equilibrio. ¿Cómo calcularía la constante de equilibrio? Pues si conozco esta. Este valor es la de este valor. Y este valor es la de este valor. Solamente lo multiplico y ya tengo la constante global. La constante de equilibrio de la reacción global. Así tan simple, tan sencillo. Entonces, vamos a ver nosotros aquí como entre paréntesis, que la constante de equilibrio de los ácidos se les llama constante de acidez. Eso va a estar bien bonito, porque la constante de acidez es lo que me va a definir la fuerza de un ácido, qué tan ácido es una sustancia o qué tan básico es la sustancia. Pero bueno, no me voy a meter ahorita ahí, ¿sale? Ok, vamos a ver ahora cuando yo hablo de la inversa de la constante de equilibrio. Está bien fácil. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo este que es A, está en equilibrio con B, en este caso, tetráoxido de nitrógeno y dióxido de dinitrógeno, a 25 grados centígrados, pues esta es la valor de la constante de equilibrio y esta es su forma de expresarse. Pero, si yo quisiera conocer el valor de la constante de equilibrio, pero ahora del lado contrario de la reacción, esto es de derecha a izquierda, pues entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué pasa si yo tengo esta reacción? Que si observan es el lado contrario de esta reacción, en donde ahora dióxido de nitrógeno me da, aquí voy a poner B ya, me da tetróxido de nitrógeno y me piden, ¿sabéis qué? Calcula la constante de equilibrio para esta reacción, pero, oh sorpresa, yo conozco la de la reacción inversa. Pues, ¿qué es lo que hago? Pues muy fácil, calculo la constante de equilibrio, la expreso, y lo único que tengo que sacar es dividir 1 sobre la constante. Y esto va, y me va a dar un valor diferente, y además es obvio. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, lo que voy. Si me piden, por eso les digo, si yo tengo A más B, digo A, que me da B, y conozco la constante de equilibrio de este lado, pero me están pidiendo, ¿sabes qué? Calcula la constante de equilibrio de B. Me piden calcular la constante de equilibrio de B. Ah, pues simplemente es 1 sobre el valor de la constante de equilibrio. A eso se refiere. Y aquí está el ejemplo, o sea, más claro, imposible. Sale entonces,
Si yo conozco el valor de la constante de equilibrio de un lado y me están pidiendo, de un lado me refiero de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Ajá. Si yo conozco el valor de la constante de equilibrio de un lado y me están pidiendo ese valor del otro lado, hacia el lado contrario, pues simplemente es el valor de la nueva constante de equilibrio, vamos a llamarle prima, será igual a 1 sobre el valor que yo conozco. En este caso, si de izquierda a derecha, aquí, esta reacción es 4.63 por esa la menos, entonces, ¿qué nos quiere decir este valor? Pues que la constante de equilibrio es mucho menor a 1 y el equilibrio se favorece a la izquierda. Ajá, y además aquí lo podemos comprobar. Si yo escribo la reacción viceversa, pues lo único que hago es, ¿cómo calcular la constante de equilibrio? Pues 1 sobre la reacción contraria, 1 sobre esto, pues es 216. O sea, quiere decir que la constante de equilibrio es mayor a 1 y por lo tanto se va hacia la derecha. Y si observan, se favorece para acá. Es favorecido la formación de este. Ok, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo conozco el valor de una constante de equilibrio de un lado y me están pidiendo calcular el valor de la constante de equilibrio del lado contrario, pues simplemente, vuelvo a repetir, es 1 sobre la constante de equilibrio que yo conozco, ¿sale? Nada más. A eso me refiero con inversa de la K. ¿Sí? Tan fácil y tan sencillo, ¿ok? Ahora, vamos a ver cómo se relaciona la Kp, ojo, con la temperatura en una ecuación, en un equilibrio homogéneo donde todo es gas, donde hay gases involucrados. Ok, ¿cómo relaciono la Kp? Ya sabemos cómo expresar la Kp, pues, ahora con base a presiones, ya no por concentraciones, pero si yo conozco una temperatura, como les dije, una constante de equilibrio está dada por una temperatura, pero yo puedo calcular para el caso de la Kp, puedo calcular el segundo valor de Kp a una segunda temperatura. ¿Cómo? Pues muy fácil. Es aprender la famosa reacción de Van Hoff. Van Hoff Van Hoff, si se fijan, fue uno de los, creo que fue el primer premio Nobel de Química, ajá, el ganar un premio Nobel de Química en el área de la química, ajá, fue el Van Hoff aparte de su, y a Van Hoff le dieron el premio Nobel de Química sobre todo por su aportación en la parte de termodinámica, ¿ok? Porque también a Van Hoff se le debe que el, la, que el, una aportación de Van Hoff en el área de la química orgánica sobre todo es que él dijo que en ese entonces que el carbono era tetraédrico. Para en ese entonces el decir que el carbono ujú, podría adquirir una geometría de un tetraedro, ajá, vino a quitar las bases de la química, que en ese entonces se decía que la química era plana. Entonces, al decir que este tetraedro, pues ya estaba como en una tercera dimensión. Entonces, esa es una aportación de lo que Van Hoff hizo en aquellos ayeres, ajá, y por eso se les dio su premio Nobel de Química, ajá, entonces, pero su aportación sobre todo fue en el área de la termodinámica. Fue muy interesante esta parte, ¿ok? Entonces, ya después, si quieren leer, ya leen los libros de química orgánica y van a encontrar el nombre de Van Hoff, que en la parte del carbono tetraédrico. Okay, entonces es muy interesante toda la aportación que hizo el profesor Van Hoff en aquellos ayeres. ¿Sale? Ahora, si yo tengo que el delta G de la reacción es delta H menos T delta S, ajá, pues es muy fácil, yo puedo. Y lo que les acabo de comentar, que delta G es igual a menos RT logaritmo natural de K. Y yo les dije que la constante de equilibrio está dada solamente a una sola temperatura. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues algo muy sencillo. A temperatura 1, nos enseñaron en la primaria,
sacar logaritmos. Si yo aplico esta ecuación para una temperatura 1 y yo aplico esta ecuación para una temperatura 2, porque les dije, la Kp varía hacia una por cada temperatura, la constante de equilibrio. Para no hacérselas de emoción, entonces les digo, delta G, ¿cómo calculo el delta G de una reacción? Ah, pues delta H menos T delta S, que eso va a ser lo mismo menos RT logaritmo natural de K. Ojo, por si no me llegué a entender, ¿ok? Entonces, delta G es igual a delta H menos T delta S, que también va a ser lo mismo menos RT logaritmo natural de K. Pero a una sola temperatura, ¿qué es lo que va a pasar aquí? A una sola temperatura, T1 aquí y luego T2, aplico logaritmos, porque lo que voy a hacer es despejar K. Si yo despejo K, voy a obtener que a una temperatura es logaritmo de K, me da esto. Y que el logaritmo de K a temperatura 2 me da esto. Esto quiere decir que si yo resto este y resto este, voy a llegar a esta formulita. Tranquilos, no les voy a preguntar cómo se obtuvo esto o cómo llegamos matemáticamente a esto. Y les dije, yo no vengo a explicarles matemáticas. Las matemáticas ustedes prácticamente ya la conocen y ya las de- deben de profundizar ustedes ya en esta parte, ¿ok? Entonces, lo que me importa, a lo que voy es, si apréndanse esta formulita nada más. Yo nomás les quería comentar de dónde viene esta fórmula. Pues viene de toda esta relación de que delta G es igual a delta H menos T delta S, que es lo mismo que delta G es igual a menos RT logaritmo natural de K. Si yo despejo logaritmo natural de K en esta ecuación, voy a obtener esta y esta. Las resto y al final voy a tener esta expresión matemática, esta expresión que nos indica esta expresión. Ah, pues nos indica que si yo conozco un valor de Kp a una temperatura 1, se llama Kp1, yo puedo conocer a una segunda temperatura el valor de una nueva Kp, en este caso Kp2. Conozco Kp1, conozco T1 y me están diciendo cuál sería el valor de la Kp2 a una temperatura 2. Pues muy fácil. En una reacción, conozco R, T, o acuérdense, T de grados kelvins, delta H me lo tienen que dar. Y entonces lo único que voy a hacer es despejar Kp2, porque conozco Kp1. Así de simple y así de sencillo, porque les dije, por cada Kp1 conozco está dada una temperatura. ¿Cuál será el valor de Kp2 a una temperatura deseada 2? ¿Sale? Entonces, no se fijen por ver cómo llegué a esto. Lo único que les dije es que quería hacerles entender es cómo llegó Van Hoff a su famosa ecuación para poder relacionar Kp con la temperatura. ¿De qué trata esta ecuación? ¿De qué trata? Pues conocer una nueva Kp a una nueva temperatura. Tan simple, tan sencillo. Conociendo obviamente el valor del delta H. Y aquí podemos tener este ejemplo. Dice, sabiendo que la Kp a 25 grados para la formación del amoníaco vale 5.5 por esa a la 5, calcular el valor de la nueva constante de equilibrio para una temperatura de 200 grados. Entonces ahí está. Me están dando que la temperatura 1 es 25 grados centígrados, que va a ser 298 Kelvin. 200 grados obviamente va a ser 473 Kelvin, porque les dije que debe estar a 40 Kelvin. Hay que tomar R como 8.314 joules sobre mol Kelvin. Esta es la ecuación. Es un delta H negativo. Ya ustedes saben qué significa delta H negativo, es exotérmico. Entonces aplico la formulita de Van Hoff. Conozco Kp1, pero me están pidiendo la Kp2. Ya conozco delta H, ya conozco R, conozco T2, conozco T1. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
sustituir los valores y llegamos a esto. No me digan cómo se sustituye, por favor. ¿Sí? Es obvio, aquí se ve. Este es KP1, porque conozco KP1. ¿Cómo despejo KP2? Pues muy fácil. Ustedes ya saben cómo esto y ustedes ya saben matemáticas. Ya esto se los dejo a ustedes. Les dije, no vengo a explicarles matemáticas. Lo único que tengo una ecuación de una variable con logaritmos naturales y voy a llegar a esto. Ahora sí, ya que hice toda la operación matemática de esto, que llega, esto es 13.28. Obviamente, si me dicen, oiga, profe, pero ¿por qué aquí dice por menos 92 por esa a la 3? Si aquí me está diciendo menos 92. Pues sí, pues lean, es kilojoules. Ajá, y si la R me lo están dando en joules, estoy convirtiendo kilojoules a joules como multiplicando por 1000. Aquí en este caso ya automáticamente, es decir, por 10 a la 3, estoy convirtiendo automáticamente kilojoules a joules, no hay ningún problema. ¿Ok? Por eso el valor de aquí de 10 a la 3. Porque ya me lo está pasando en joules, de kilojoules a joules. Entonces, se aplica un antilogaritmos. ¿Cómo? Si yo antilogaritmo se lee. Le aplico E a la 13.28 me da esto, y E a la logaritmo, elimino logaritmo, y despejo KP y el valor es este. Este es el valor de KP2. Tan simple, tan sencillo, ¿sale? Ok, entonces con esto termino la segunda sesión. Ya vimos cómo, ahora sí, lo más importante el principio del Le Chatelier, cómo afectan esas variables que les acabo de comentar, que ya vimos en el equilibrio químico, qué variables sí afectan la constante de equilibrio, ya entendieron lo que es ahora sí energía de activación, delta H, el perfil energético de un exotérmico, de un endotérmico, etcétera, ¿ok? Entonces, tienen la clase, si no la entienden, vuelvan a regresar, si no la entienden, vuelvan a regresar, y ya, si de plano no le entienden, ahí están los libros, ¿ok? Los libros me estoy basando en el Witten, en el Atkins, en el Castellan, en el McMurray. Son los libros que estoy utilizando como base, de equilibrio químico. Y unos libros que tengo de química general, de equilibrio químico, ¿ok? Entonces, es muy sencillo, se los expliqué de una manera muy simple, muy sencilla, me los fui llevando de la mano, ¿ok? La tercera sesión va a ser puros problemas, puros problemas. Vamos a ver algunos ejercicios, porque la tercera sesión ya vamos a meternos más a hacer cálculos con las constantes de equilibrio. Y con eso doy por terminado el tercer parcial, mando ejercicios y ya de ahí pues hago el siguiente examen, ¿ok? Pero bueno, ya con esto termino la segunda sesión, que es de esta semana, de la semana, esta semana, ¿sale? Chicos, por favor, pónganse a estudiar, ¿ok? Si tienen dudas, si van teniendo dudas, pónganmelas en la plataforma, ¿sí? No hay problema, pónganme las dudas en la plataforma, ¿vale? Saludos, jóvenes.